Hola chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a continuar con la clase. Creo ayer nos quedamos ya empezábamos a ver líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sí, doctor, ya. Ya vimos su producción. Nos quedamos justo en esa diapositiva, doctor. Bueno, ya saben ustedes entonces dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, en el nivel de los plexos coroideos y también en las células ependimales de los conductos ependimales, ¿verdad? Entonces, ya también vimos la distribución que tenemos nosotros en el sistema ventricular, en el espacio subaracnoideo y en el espacio medular. 35 y 35% y 30% a nivel de lo que es los dos ventrículos. Bueno, ya hablamos de su producción y bueno, aproximadamente son 20 mililitros por hora multiplicado por 24, que nos dan aproximadamente de 400 a 500 mililitros en un día. Acuérdense ustedes que tiene una vida media. Esta vida media aproximadamente es de 3 horas, es decir, este líquido cefalorraquídeo que se produce, pues bueno, normalmente se recambia 8 veces para que nuevamente se vuelva a generar esta renovación. Entonces, esta vida media normalmente consiste en producción, circulación, reabsorción y renovación nuevamente para mantener la presión de 15 milímetros de mercurio. Acuérdense siempre de esa presión. Bueno, la composición del líquido cefalorraquídeo, gracias a esa barrera hematoencefálica que no permite lo que es, en este caso, el paso completo de los componentes sanguíneos, pues bueno, lo hace, en este caso, ultra selectivo. Y pues por eso no tenemos la misma concentración de proteínas y en este caso de electrolitos comparados a la del suero sanguíneo. Lo más bajo que nosotros vamos a encontrar van a ser la cantidad de proteínas. Muy bien, si esta barrera hematoencefálica se pierde, ya sea por una hemorragia o un proceso infeccioso, entonces vamos a tener más altas las proteínas y esto me está indicando que esta barrera hematoencefálica está alterada. ¿Cuáles proteínas? La prealbúmina, la 2-macroglobulina, la transferrina, que normalmente las encontramos muy bajas. La concentración de glucosa comparada a nivel sanguíneo, acuérdense ustedes en promedio de 80 a 90, pues bueno, aquí lo tenemos más baja, de 50 a 60 miligramos por cada 100 mililitros. Esto parece ser que, bueno, es como un mecanismo de protección, sobre todo cuando no ingerimos alimentos y en este caso el inicio de la gluconeogénesis para la producción, en este caso, ya que la glucosa es el principal energético que utiliza el tejido cerebral para mantenerse funcionalmente, ¿ok? Hablamos también de la concentración de oxígeno, de linfocitos, de electrolitos como sodio, cloro, magnesio, potasio y pues bueno, no cabe recalcar las hormonas. Acuérdense ustedes que ahí tenemos la hipófisis, el hipotálamo y pues bueno, todo es en este caso, las neuronas funcionan a través de neurotransmisores. Entonces, pues bueno, esta es la composición franca de lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? En esta tabla, pues bueno, comparamos lo que es el líquido cefalorraquídeo con el plasma de sanguíneo. Fíjense, las diferencias realmente es más alta, ¿sí? Hasta más de 100 veces, en este caso, las proteínas comparado a las sanguíneas. En las proteínas realmente sanguíneas tenemos de 6 a 7 gramos. Aquí tenemos de 5 a 0.07. Realmente una concentración muy baja. La glucosa es lo que yo les decía yo, que la tenemos más baja comparada al sanguíneo. Y de ahí los demás los tenemos ligeramente un poquito más altos, sodio y cloro. El potasio lo tenemos más bajo. Y pues bueno, el pH normalmente lo tenemos casi igual, con una media de 7.3. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el líquido cefalorraquídeo cuando nosotros estamos en medicina interna o cuando estamos en pediatría? Pues bueno, saben que los pediatras, bueno, y los internistas tratan de buscar todo lo que más se pueda para tratar de hacer un diagnóstico. Y bueno, normalmente se pide lo que es punción lumbar para hacer extracción de líquido cefalorraquídeo. Y bueno, esto nos permite sobre todo en patologías de tipo infeccioso, ya sea viral, bacteriana, tuberculosa,
y pues bueno, en algunas patologías también como en este caso linfomas. Muy bien. Entonces, el aspecto normal, acuérdense ustedes, agua incolora, agua completamente transparente, ¿ok? La presión, en este caso de milímetros de agua, la presencia de leucocitos realmente son muy poquitos, de 5. Las proteínas, ya les dije, de 15 a 45 miligramos por cada 100 mililitros. El lactato de 1.5 a 2 aproximadamente. La concentración de glucosa es más baja. Fíjense qué es lo que pasa cuando se altera esa barrera hematoencefálica, generando vasodilatación, generando secundario a las citocinas que generan este aumento de la permeabilidad. El aspecto se ve turbio, ¿ok? Los leucocitos, fíjense cómo en este caso los neutrófilos los encontramos súper altos, la concentración de proteínas la encontramos muy alta, ¿ok? Y bueno, discretamente cambios en estos de lo que es la glucosa. En la meningitis viral no tenemos tantos neutrófilos, pero sí tenemos la presencia de linfocitos. Entonces, esto nos orienta a una patología de tipo viral. En la meningitis viral, pues es una coloración claro amarillento, algunas veces le llaman xantocrómico, ¿ok? A nivel de lo que es la meningitis tuberculosa, pues bueno, si se dan cuenta es claro, pero tenemos una cantidad de linfocitos con mayor concentración que comparada a la de la meningitis de tipo viral, ¿ok? Entonces también nos sirve para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la función de este líquido cefalorraquídeo? Acuérdense ustedes que el 35% se encuentra en el espacio subaracnoideo, ¿ok? Que lo vamos a ver más adelante. Este espacio subaracnoideo, pues bueno, le permite amortiguar, le permite suspender todo lo que es el tejido cerebral, ya que, pues bueno, si nosotros camináramos, brincáramos y andáramos en bicicleta, las concavidades óseas que le encontramos a nivel de lo que es el piso en este caso, del cerebro, pues nos condicionarían desgarros. Entonces, esto nos permite una función mecánica, un mecanismo de protección mecánico que es amortiguar y suspender el tejido cerebral. La protección química, pues bueno, en este caso, mantener una concentración de los neurotransmisores, de los electrolitos, de la glucosa, del oxígeno, para que tengamos una transmisión óptima de los impulsos nerviosos, ¿verdad? De circulación, pues bueno, ahí a través de esto, pues bueno, también van a ir en este caso nutrientes y además de nutrientes también los elementos de desecho, en este caso del metabolismo aeróbico y anaeróbico, ¿ok? Y la otra es la eliminación de residuos producidos por el sistema nervioso a través de lo que es el sistema linfático, que vamos a ver un poquito más adelante. Son los mecanismos realmente, en este caso, del líquido cefalorraquídeo. Y aquí lo tenemos, si se dan cuenta, aquí yo tengo mis ventrículos. En este espacio donde están las flechas encontramos el espacio subaracnoideo, lo encontramos aquí, todo esto es el espacio subaracnoideo. También encontramos este espacio a nivel de lo que es en este caso la médula. Este líquido baña todas las raíces sensitivas y motoras, ¿ok? Aquí baña todo lo que son los axones de los pares craneales que salen a través de los orificios de la base de cráneo. Bueno, entonces, una vez que se produce, va a tener un movimiento descendente, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Aquí tenemos los conductos en este caso, de Luschka, que son dos anteriores, y el de Mayendi, que son posteriores, donde van a verter el líquido cefalorraquídeo a este espacio subaracnoideo. ¿Ok? Desciende por todo lo que es la médula hasta la parte lumbar, para bañar todas las raíces de la cola de caballo. Posteriormente va a ascender, ¿ok? Y vamos a tener dos ascensos en la parte posterior a nivel de lo que es la tienda del cerebelo, ¿ok? La lámina cuadrigémina, y asciende hacia la parte superior del seno longitudinal. Aquí en la parte anterior vamos a tener las diferentes cisternas, en este caso vulvares, cerebelosas, mesencefálicas, pontinas, que realmente van a mantener, van a suspender el tejido cerebral y van a ascender a lo que es en este caso, al seno longitudinal superior, donde vamos a tener el mecanismo de drenaje. Entonces, este es realmente el movimiento realmente del líquido cefalorraquídeo, ¿ok?
Vamos a ver más adelante, cuando tenemos un problema de formación del acueducto de Monroe, del acueducto de Silvio, pues bueno, vamos a condicionar hidrocefalia, en este caso de tipo obstructivo. El síndrome de Arnold-Chiari es una hidrocefalia de tipo obstructiva. Acuérdense de esto, ¿ok? Cuando veamos hemorragia subaracnoidea, bueno, la sangre es más densa, me va a condicionar que las granulaciones de Paccioni se tapen y vamos a condicionar una hidrocefalia absortiva. Son dos tipos de hidrocefalia, en este caso, ya conociendo lo que es el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Y aquí lo tenemos, todo lo que es de azul son todas las cisternas que me mantienen realmente el tejido cerebral para que en las convexidades de la base de cráneo no me generen daño y desgarros hacia lo que es mi tejido. ¿Ok? Aquí tenemos los conductos de Luschka, aquí del de Mayendi, descienden en este caso por lo que es la médula espinal. Muy bien. Bueno, ya hablamos del movimiento. Ahora vamos a hablar de la salida realmente del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos en este caso los senos durales. Bueno, estos senos durales realmente están compuestos de lo que es dura madre. Esta dura madre, pues bueno, va a ayudar que tengamos realmente un tejido fuerte, sobre todo cuando tenemos, en este caso, contusiones, ya que si no tuviéramos este tejido fibroso a nivel de los senos venosos, pues bueno, cualquier fractura, cualquier caída me condicionaría desgarro de estos senos, ¿ok? Entonces, este es el espacio subaracnoideo. Fíjense cómo tengo aquí, en este caso, todo esto está tapizado de líquido cefalorraquídeo. Este es el espacio subaracnoideo, viéndolo en esta parte. ¿Quedamos? Muy bien, ahí lo tenemos. Bueno, a nivel de lo que es el seno longitudinal, que lo encontramos en la parte sagital, ¿ok? Desde la parte inferior hasta la parte posterior, vamos a tener en este caso unas compuertas de salida. Estas compuertas de salida son unidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que permiten la salida, pero no el retroceso. Entonces, estos plexos sirven de compuertas de drenaje de líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. Acuérdense ustedes, son unidireccionales y tienen un transporte de tipo pasivo, ¿ok? Aproximadamente nosotros tenemos una apertura del paso del líquido cefalorraquídeo de 5 a 7 milímetros de mercurio. Esto nos va a ayudar precisamente para que no tengamos ningún problema obstructivo. Si tengo yo un cráneo hipertensivo, pues va a permitir la salida más rápida hacia mis senos venosos, ¿ok? Y bueno, ahora fíjense bien, aquí yo tengo el seno venoso. El seno venoso normalmente va a terminar a nivel de lo que es la yugular interna, ¿verdad? Y bueno, si yo tengo una patología que me condicione aumento de la presión venosa de la yugular, en este caso interna, ya sea un tumor, ya sea un hematoma, ya sea un problema de estenosis de la válvula tricuspide, cualquiera que me altere el flujo de líquido cefalorraquídeo, va a condicionar que este paso de líquido cefalorraquídeo no se lleve a cabo. Entonces vamos a tener en este caso aumento del líquido cefalorraquídeo y vamos a tener una especie de hidrocefalia de tipo absortiva. Al aumentar la presión venosa disminuye el flujo o salida de líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Y con esto puedo condicionar una presión intracraneana. Cuando ustedes tosen, cuando ustedes pujan, cuando ustedes defecan, aumentan la presión venosa, que a la hora de hacer ustedes determinar el esfuerzo, simplemente se libera nuevamente, en este caso, lo que es el líquido cefalorraquídeo. En los pacientes que ya tienen un cráneo hipertensivo que no disminuye esta presión, a la hora de toser, pujar, cargar o agacharse, empeora en este caso los síntomas. Tienen una cefalea que dicen ellos, mi cabeza se me va a romper. ¿Ok? Y bueno, en esta otra imagen, esta parte de verde, tengo yo los senos durales, ¿verdad? Aquí yo tengo las granulaciones de Paccioni y fíjense cómo en este caso va el flujo a través de estos transportes unidireccionales que no son retrógrados, son unidireccionales con una apertura de 5 a 7 milímetros de mercurio hacia lo que son los senos venosos. Muy bien, aquí lo tenemos. Y bueno,
También tenemos otro sistema de desecho. Este sistema de desecho, o en este caso, en el resto del cuerpo, ya saben ustedes que el sistema es el sistema linfático. No se vayan a confundir. En el sistema nervioso central no tenemos sistema linfático, pero tenemos este sistema, ¿ok? Que se llama linfático, linfático. No se les vaya a olvidar, ¿ok? Y bueno, este sistema linfático normalmente lo tenemos, en este caso es una arteriola. Fíjense cómo en este caso viene la arteriola, el flujo viene acá. Bueno, en este caso tenemos alrededor de lo que es la capa muscular, tenemos diferentes canalículos y en estos canalículos se vierte parte del sistema, en este caso del líquido cefalorraquídeo, que normalmente va contra el flujo arterial o contra el flujo de tipo venoso, ¿ok? Y bueno, esta es la forma en cómo nosotros tenemos este sistema linfático. Pero acuérdense, nosotros en el mecanismo de sueño, ¿ok? En el mecanismo de sueño es el momento más ideal en la cual este sistema linfático tiene su función. ¿Por qué? Porque en el sueño es cuando nosotros perdemos estos elementos tóxicos, elementos de desecho que produce todo mi tejido neuronal, lo desechan a través de esto. Cuando nosotros no dormimos bien, cuando nosotros tenemos algún problema de mala posición de la cabeza, que tenemos un sueño con rápido, que nos despertamos rápido, cuando tenemos apnea obstructiva o cuando tenemos una mala calidad de lo que es el sueño, este sistema linfático se va a alterar, condicionando que estos elementos de desecho y este líquido cefalorraquídeo que normalmente se va a liberar se acumulen en las neuronas, en el tejido glial y sea un motivo de problema degenerativo del sistema nervioso, que incluso lo están relacionando con lo que es en este caso el Parkinson o las demencias, ¿ok? Aquí en esta imagen, como yo tengo en este caso el sistema arterial, el sistema venoso, y fíjense cómo a través de estos canalículos se van liberando. Aquí en esta imagen, pues bueno, vemos en este caso la arteria central de la retina, los vasos perivenosos de lo que es el nervio óptico, y fíjense cómo en este caso van drenando este sistema linfático, que al final van a liberarlo a nivel de lo que es la lámina cribosa, y ya una vez que nosotros pasemos en este caso el agujero yugular, lo vierten en este caso al sistema linfático, pero ya a nivel de cuello, ¿ok? Pero este sistema linfático es muy importante y sobre todo en el sueño, ya que está relacionado con todas esas patologías de tipo degenerativas que tarde o temprano están relacionadas con demencia o Alzheimer, ¿ok? Y bueno, la misma esquema, como en este caso hacemos un cortecito y fíjense cómo el flujo arterial, y bueno, tenemos estos canalículos donde van a moverse este líquido a través del mismo para que nuevamente se puedan drenar. Hay unos que se drenan a nivel de lo que es el seno venoso, otros a nivel de la lámina cribosa, otros a nivel de los ganglios linfáticos del cuello, ya una vez que nosotros tenemos. Y bueno, en esta imagen van a decir, este es el seno longitudinal superior, donde tenemos la mayor parte de las granulaciones de Paccioni. Aquí tenemos la presa de Erófilo, aquí tenemos lo que es el seno transverso, el seno sigmoideo, que lo tenemos aquí. Este es el seno sigmoideo, el seno transverso, la presa de Erófilo, y aquí tenemos el agujero yugular. En el agujero yugular, pues bueno, aquí termina este seno sigmoideo y se transforma en vena yugular interna, que ya normalmente va a drenar todo lo que es el componente sanguíneo de lo que es mi cabeza. Ahora, si yo tengo un problema de una obstrucción de la vena yugular, pues bueno, no tenemos problema porque todavía tengo el otro que me va a suplir, en este caso el drenaje, ¿verdad? Pero si yo tengo un tumor que me obstruye ambas yugulares, pues vamos a condicionar este problema de hidrocefalia de tipo absortivo. ¿Quedamos? Entonces, si yo tengo un desgarro de una yugular y en este caso no tengo cómo repararla, en el momento ustedes pueden pinzarla y no pasa nada, ya que tenemos el contralateral, ya que me sirve como drenaje, ¿ok? Y bueno,
ya terminamos de hablar más o menos de forma general la función del líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar del componente arterial. El componente arterial donde, pues en este caso, hablamos de la presión. Y ya saben ustedes, en física, la presión, ¿cómo la medimos? Entre lo que es la fuerza o volumen entre una determinada área. Esta es una jeringa, ¿verdad? Entre más alto esté el émbolo, pues no vamos a tener mucha presión. Pero si ustedes ejercen fuerza hacia este émbolo, pues bueno, al disminuir el área, vamos a generar un aumento de presión. Entonces, esta misma fórmula la aplicamos en este caso también a mi sistema, en este caso a mi continente, ¿ok? Y vamos a hablar de dos propiedades, la elastancia y la complianza. Y bueno, ¿qué es la elastancia? Bueno, son los cambios de presión que se generan en función a los cambios de volumen. Entre más volumen en el cerebro, vamos a condicionar un aumento de presión. Esto es la elastancia. Y la complianza es la capacidad que tiene el sistema nervioso para tolerar estos aumentos progresivos de volumen. A baja presión vamos a tener una complianza muy alta. Al aumentar la presión, esta complianza se pierde. Entonces, estas dos propiedades las vamos a estar mencionando más adelante. Y bueno, ya si nosotros sabemos que la presión es de 12 a 19, con una media de 15, que es la presión normal, y a partir de aquí nosotros podemos tener una clasificación de lo que son las presiones intracerebrales. A partir de 20 y que se sostenga más de 5 minutos, a partir de ahí ya tengo cráneo hipertensivo, ¿verdad? Entonces, la presión de 20 a 30 va a ser una cráneo hipertensivo leve. De 30 a 40, una PIC moderada y más de 40, una PIC severa. Y en este caso, ¿cómo creen que va a estar su escala de Coma-Glasgow? Entre más alta la presión, va a disminuir esta escala de Coma-Glasgow, ¿ok? Entonces, la suma del tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo, acuérdense ustedes que me va a dar esta presión. Siempre la vamos a mencionar. Muy bien. Y ya saben ustedes, la teoría de Monroe-Kelly, que la suma de estos tres componentes me va a dar una presión de 15. Si hay aumento de algún componente, los otros dos tienen que disminuir para compensar, ¿ok? Estos mecanismos de compensación, pues bueno, vamos a dirigir el flujo venoso al sistema venoso y vamos a dirigir el líquido cefalorraquídeo hacia la parte espinal. Estos mecanismos de compensación. Muy bien, aquí decimos que nosotros tenemos una elastancia y una complianza normal. Todavía estamos tolerando este aumento de presión. Pero ¿qué pasa si estos mecanismos de compensación llegan al tope? ¿Por qué? Porque la masa ya creció mucho, ¿ok? Entonces, mi paciente ya no va a poder utilizar estos mecanismos de compensación y a partir de ahí yo voy a empezar a tener sintomatología de cráneo hipertensivo. Esto pasando en un paciente que tiene una masa que tiene un crecimiento lento, poco a poco, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo una hemorragia donde tengo yo 75 mililitros a nivel de lo que es el lóbulo temporal que me está generando una herniación uncal? Pues al paciente no le da tiempo de utilizar estos mecanismos de compensación y de inmediato cuando tiene el sangrado, tiene la sintomatología del cráneo hipertensivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí entendimos esa parte, chicos? Hola, hola. Sí, doctor, entendido. Muy bien. Entonces, en esta curva, acuérdense ustedes, pues bueno, cuando tenemos una presión normal de 15, tenemos una alta confianza porque está tolerando esta presión y esta elastancia. Muy bien, conforme va aumentando este volumen, ¿ok? Vamos utilizando estos mecanismos de compensación. Esta complianza es baja, ¿ok? Hasta que agotamos estos mecanismos de compensación, donde ya no tenemos complianza, donde ya tenemos una disminución de la escala de Coma-Glasgow y ya tenemos sintomatología de cráneo hipertensivo. Y bueno, vamos a hablar ahora del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales, en un paciente que tiene una TAM adecuada, ¿ok? Vamos a tener un flujo
sanguíneo cerebral de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral en un minuto, ¿ok? Si mi paciente tiene 1500 gramos, en este caso, de tejido cerebral, tiene 750 mililitros en un minuto, que aproximadamente si son 5 litros, pues tenemos del 15 al 20% de todo el gasto en un minuto, ¿ok? Ahora, se tienen que aprender este término de presión de perfusión cerebral, porque vamos a hablar de aquí en adelante de esta presión de perfusión cerebral. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión ideal para mantener un equilibrio y una funcionalidad cerebral. ¿Ok? ¿Y cómo saco esta presión de perfusión cerebral? De la siguiente forma. A la presión arterial media le disminuyó mi presión intracerebral. ¿Ok? Ahora, si tenemos nosotros que una presión arterial media es de 80 a 100 milímetros de mercurio, muy bien, le restamos 10 o 15, que es la presión normal, vamos a tener una presión de perfusión de 70 a 90 milímetros de mercurio, con la presión que normalmente va a funcionar todo mi sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, no se les vaya a olvidar, la presión de perfusión cerebral se saca de la PAN menos la presión intracerebral. ¿Ok? Tenemos que hablar también un poquito del índice metabólico cerebral. Ok, no es lo mismo tener un metabolismo en la sustancia gris que en la sustancia blanca. Ok, en la sustancia gris, a nivel de donde se encuentra en el cuerpo de las neuronas, va a ser un metabolismo muy alto. Ahorita que ustedes están en la clase, que están viendo su clase, pues bueno, la parte occipital, la parte prefrontal y la parte, en este caso temporal, tiene un flujo acelerado porque están atentos a la clase, ¿ok? De 75 a 80 mililitros por cada 100 gramos, ¿sí? ¿Ok? Pero ¿qué creen? En la sustancia blanca, donde tenemos en este caso los axones, en este caso el índice metabólico es más bajo, de 20 mililitros por cada 100 gramos, ¿ok? Entonces, por eso tenemos la media de 45 a 55. Y la diferencia es que en toda la sustancia gris es más alto el metabolismo que en la sustancia blanca. Muy bien. Ahora, ya sabemos que el tejido cerebral, su energético principal va a ser lo que es la glucosa, ¿ok? Y el consumo del 100%, ¿esto qué quiere decir? De cada 10 miligramos por cada, normalmente de consumo de azúcar, va a consumirme por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿ok? Y bueno, este 100% del consumo energético, 60% se va a ir hacia las funciones electrofisiológicas, que realmente son secreción de hormonas, potenciales de acción, gradientes iónicos, síntesis, transporte y recaptación de los neurotransmisores. Y el 40% de la energía se va a la homeostasis cerebral. Muy bien, este es como nosotros tenemos distribuido el consumo energético, ¿ok? Ahora, el sustrato que normalmente vamos a utilizar, ya les dije que es la glucosa y que son 10 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral, que normalmente corresponde al 75% de la producción hepática. Muy bien. Ahora, de este 100% de glucosa que normalmente tenemos, el 85% se va por la vía aeróbica, ¿ok? Donde en este caso vamos a tener la producción de ATP. Acuérdense ustedes, y pues bueno, este ATP es muy importante para las bombas sodio, potasio, ATPasa, sin portadores, transportadores que los tenemos a nivel transmembrana, ya que utilizan energía y a través de moléculas de ATP. Y el otro 15% o menos se va a ir por la vía anaeróbica. ¿Ok? Sobre todo en aquellos pacientes que están en estado de choque sépticos, pues bueno, esta vía va a aumentar, ya que pues bueno, en este caso vamos a tener, en este caso, aumento de lo que es la producción de ácido láctico por la glicólisis. No se les vaya a olvidar esto. El 85 vía aeróbica y el 15% por la vía anaeróbica. Muy bien. Ahora, tenemos una cosa que se le llama autorregulación de la presión de perfusión.
¿Ok? Ya saben ustedes que nosotros tenemos una presión de perfusión de 70 a 90 en promedio. Pero ¿qué creen? El organismo todavía tiene un chance más abajo y un chance más arriba para tratar de mantener esta presión. Y en este caso se va a la parte inferior a 50 milímetros de mercurio y a la parte superior a 150. Mientras yo tenga la presión de perfusión en estos límites, mi organismo y mi tejido cerebral va a funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Y viene a lo siguiente. Esto es gracias a los cambios de la microcirculación. Si mi presión arterial media baja por un estado de choque, una cirugía, una acidosis, una sepsis abdominal, un proceso de infección que esté en estado de choque, obviamente va a disminuir en este caso el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es lo que hace el paciente? Genera vasodilatación arterial para que aumente el flujo sanguíneo cerebral. Lo contrario, si yo tengo un paciente con una crisis hipertensiva, ¿ok? Donde mi PAN arterial está más alta, ¿qué es lo que hace? Genera vasoconstricción arterial con la finalidad de controlar, en este caso, el flujo sanguíneo cerebral. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos mi presión de perfusión cerebral, que normalmente es de 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Qué les dije yo? Si aumentaba la presión arterial en las crisis hipertensivas o en las emergencias hipertensivas, pues generan vasoconstricción arteriolar. Aquí la tenemos, hasta el tope, hasta 150. Si mi PAM disminuye, vamos a tener vasodilatación y tenemos el tope hasta 50. Aquí lo tenemos. Si mi PAM disminuye, mi presión de perfusión cerebral disminuye y esto va a generar vasodilatación como una respuesta, en este caso parasimpática de los vasos, con la finalidad de aumentar mi flujo sanguíneo cerebral. Y con esto, si yo tengo una PAN, pues va a disminuir mi PIC, ¿verdad? Pero a la hora que yo mejoro, en este caso la presión de perfusión cerebral, esa es la finalidad, con la finalidad de aumentar mi presión intracerebral. ¿Ok? Vámonos al lado contrario. Si mi PAN aumenta en un paciente que tiene cráneo hipertensivo, crisis hipertensiva, ¿qué pasa con la presión de perfusión cerebral? Aumenta, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el organismo para tratar de compensar? Genera vasoconstricción con la finalidad de disminuir el volumen sanguíneo cerebral y con esto disminuir mi presión intracerebral. Son los mecanismos por el cual mi organismo va a tratar de compensar. Si yo paso más de 150 milímetros de mercurio, ¿qué va a condicionar? Vamos a condicionar edema vasogénico, una hiperperfusión cerebral y esto va a ser dañino a mi tejido. De lo contrario, en el paciente que está en intoxicación por monóxido de carbono, en aquel paciente que está chocado, en aquel paciente que lo están estrangulando, ¿ok? Este problema de isquemia y de hipoxia que disminuyó mi presión de perfusión cerebral más de 50, voy a condicionar alteración de las bombas sodio-potasio ATPasa y con esto voy a generar edema citotóxico. Por eso, cuando un niño nace y tiene encefalopatía anoxoisquémica, va a condicionarme edema de tipo citotóxico. ¿Ok? En el paciente que tiene cráneo hipertensivo, ¿qué lo va a generar? Va a generar también edema, pero esto realmente es por una hiperperfusión. Y bueno, esto es gracias a estos mecanismos de la teoría neurogénica. Aquí lo tenemos, la vasoconstricción por la parte simpática y la vasodilatación por la parte parasimpática. Muy bien, siempre hay que mantenerlo en esta presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Ahora, les decía yo, si mi presión de perfusión cerebral disminuye menos de 50, este mecanismo de autorregulación se pierde. Al perderse, va a generar disminuir el flujo sanguíneo cerebral y esta disminución de este flujo sanguíneo cerebral va a condicionar hipoxia y isquemia
y edema citotóxico. En el paciente que tiene cráneo hipertensivo, ok, que tiene hipertensión arterial, crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, donde tenemos una PAN hasta 150 lo puede regular, pero si pasa más de 150, aumenta mi flujo sanguíneo cerebral condicionando hiperperfusión y va a generar edema de tipo vasogénico. ¿Ok? Siempre hay que mantener esto. Entonces, el mecanismo de regulación es de 50 a 150. No se les vaya a olvidar esto. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? Este es mi valor normal de mi presión de perfusión, donde mi presión arterial media está normal y donde mi presión intracerebral está normal. ¿Ok? Ok, vamos a poner el ejemplo. Un paciente que sufre un accidente ahí en la 13 Sur y 31, sufrió un accidente. El paciente tuvo fractura de fémur, un hemoperitoneo por una lesión esplénica y un hemotórax por fracturas costales. Y el paciente está chocado, tiene una presión arterial media de 60, ¿ok? Le disminuyen ustedes su presión intracerebral, que es de 15, y vamos a tener una presión de perfusión cerebral de 45. ¿Cómo creen que va a condicionar esto? Pues el flujo sanguíneo cerebral va a disminuir y esto va a condicionar que genere hipoxia e isquemia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en ese momento? Ponerle una Harman. Si tuvieran en este caso dos Punzocat, se los ponen los dos Punzocat y le meten líquidos para aumentar esta presión. Si tienen hemoderivados, pues mejor, ¿verdad? Sangre con sangre se tiene que reponer para mejorar esta presión de perfusión y que no repercuta en hipoxia e isquemia cerebral. En aquel paciente que está normal, que tiene una presión arterial media, pero tiene una presión intracerebral de 50, que tiene un cráneo hipertensivo por una masa, por un hematoma, al 90 le restan 50, vamos a tener una 40. Esto altera el flujo sanguíneo cerebral y esto condiciona hipoxia e isquemia. ¿Ok? Son los dos ejemplos en la cual nosotros podemos condicionar alteración de este flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, en este diagrama, en esta diapositiva, pues bueno, el concepto de isquemia viene a relucir en este caso a la concentración de oxígeno, a la concentración de glucosa, ¿verdad? En la cual todos estos cambios que se realizan a nivel intracelular se va a repercutir. Bueno, a los 15 segundos donde yo no tengo oxígeno ni glucosa, voy a tener alteraciones de la conciencia. Y esto, pues bueno, gracias a la disminución del consumo de oxígeno y de glucosa, ¿verdad? A los 60 segundos voy a tener una disfunción del tronco. A los 4 minutos voy a tener ausencia completo del ATP y se van a alterar todas las bombas de sodio, potasio, ATPasa. Vamos a tener en este caso, un metabolismo anaeróbico, producción de ácido láctico y se van a activar todas las cascadas bioquímicas donde van a entrar calcio y sodio a nivel intracelular y a los 30 minutos voy a tener muerte neuronal independientemente de la repercusión que ustedes hagan con el paciente. Entonces, todos estos cambios a nivel intracelular, aquí yo tengo disminución de glucosa, disminución de mi oxígeno. ¿Qué se va a alterar? Del metabolismo aeróbico al metabolismo anaeróbico. ¿Qué va a traer con ello? Disminución de la producción de ATP. Se van a alterar las bombas sodio, potasio, ATPasa y aquí se va a alterar el metabolismo. Entonces ahora voy a tener un metabolismo anaeróbico para obtener ese ATP, ¿verdad? Y al condicionar este metabolismo anaeróbico, voy a generar la producción de ácido láctico. Al disminuir el pH, en este caso intracelular, se van a sensibilizar los canales iónicos, ¿ok? Condicionando permeabilidad de calcio y sodio del intersticio al intracelular. Esto va a condicionar que estas sustancias, sodio, calcio, ácido láctico, ¿ok? Condicione una hiperosmolaridad intracelular y esta hiperosmolaridad intracelular va a condicionar
excitotoxicidad gracias a la liberación del glutamato presináptico y esto va a condicionar edema citotóxico. El edema citotóxico va a aumentar el volumen, va a condicionar aumento de mi presión intracraneal y este aumento de presión intracraneal, si no se lleva a cabo el mecanismo de regulación que disminuya menos de 50 milímetros de mercurio, disminuye esto y vamos a tener un reflejo. Este reflejo se llama reflejo de Cushing con la finalidad de aumentar este flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué creen que hace el paciente? Le dice al corazón, ¿sabes qué, corazoncito? Mándame más presión o más sangre porque no me está llegando. Y el paciente se vuelve hipertenso, ¿ok? Entonces estamos en el reflejo de Cushing y entramos a una cascada si no lo rompemos, si no le proporciono oxígeno, presión y glucosa, va a terminar con muerte neuronal. Y esto es lo que nosotros no queremos. En esta misma diapositiva, ya mi paciente, al tener una presión intracerebral, se altera la presión de perfusión cerebral, en la cual va a disminuir el flujo sanguíneo. Esto condiciona isquemia, esto condiciona hipoxia, aumenta más el lactato, aumenta más el CO2, disminuye el pH, disminuye el PO2, aumenta el calcio, el sodio, condicionando más entrada de agua a nivel intracelular y esta entrada de agua va a condicionar más edema cerebral y esto con la finalidad de aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Si yo no rompo esto, mi paciente se va a herniar o se va a morir en un determinado tiempo. ¿Hasta ahí le entendieron, chicos? Con respecto a la parte de la disminución de presión de perfusión. Hola, hola. Chicos. Sí, doctor. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la parte contraria. Vamos en un paciente que tiene una crisis hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Y esto normalmente nosotros lo vemos, sobre todo en pacientes que no les gusta tomar los medicamentos o sobre todo en los pueblitos, donde los pacientes no le hacen caso al dolor de cabeza, no le hacen caso a nada, se pelean, tienen broncas y la presión va aumentando, ¿ok? Si su presión de perfusión cerebral aumenta de más de 150, acuérdense ustedes, voy a condicionar una cosa que se llama hiperperfusión. Esa barrera hematoencefálica se va a perder, va a condicionar una disfunción endotelial. Al alterarse esta disfunción endotelial, va a permitir la salida de los componentes sanguíneos hacia el intersticio del sistema nervioso. Entonces, vamos a tener una permeabilidad de la barrera hematoencefálica y esto va a condicionar edema cerebral. Y este edema va a ser un edema cerebral de tipo vasogénico. Entonces, en un paciente que tiene cráneo hipertensivo, ¿puede condicionarme, en este caso, edema cerebral? Sí, de esta vía. Es un edema de tipo vasogénico. Es la misma curva que siempre hay que mantener el paciente entre 50 y 150. Muy bien, este mecanismo de vasoconstricción se le llama efecto de Bailey, ¿ok? Y bueno, ¿cómo sucede? Aquí yo tengo el diámetro de mi arteria y aquí yo tengo una presión de 10 a 15. Si mi presión, en este caso intracerebral, aumenta, genera al inicio, al primer instante del primer estímulo, una vasodilatación, aumenta el diámetro del vaso, pero en automático empieza a condicionar este efecto de Baylis, que lo encontramos a nivel de lo que es en la capa muscular de la arteriola y el resultado de esto es generar vasoconstricción. Aquí yo tengo, en este caso, esta vasoconstricción con la finalidad de disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Pero si pasa más de 150 milímetros de mercurio, se va a perder este efecto de Baylis. ¿Quedamos? Y bueno, también nosotros tenemos esta presión de perfusión cerebral, la podemos regular con lo que es la concentración de O2 y con la concentración de mi dióxido de carbono. Muy bien. En condiciones normales, que un paciente donde tiene un flujo sanguíneo cerebral normal,
¿ok? Donde tenemos una concentración de CO2 entre 35 y 45, no se va a alterar nada el flujo sanguíneo cerebral. Pero ¿qué pasa en el paciente que tiene hipercapnia? El paciente que tiene hipercapnia, pues ya saben ustedes que son aquellos que duermen mucho, que tienen apnea del sueño, en aquellos que tienen intoxicación por monóxido de carbono, aquellos pacientes que tienen problemas de la mecánica ventilatoria. Al aumentar mi concentración de mi CO2, va a generar vasodilatación con la finalidad de mejorar este flujo sanguíneo, ¿ok? O en aquel paciente que tiene, en este caso, polipnea, ¿ok? Que tiene en este caso un mecanismo de que lo asustaron o lo alteraron, en la cual barre completamente mi CO2. ¿Qué es lo que va a generar? Vasoconstricción. Esta, pues bueno, va a condicionar que disminuya mi flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, en un paciente que tiene cráneo hipertensivo, lo ideal es mantener una concentración de CO2 lo más adecuado que se pueda, ya que el aumento de mi CO2 va a generar vasodilatación y la disminución de mi CO2 va a generar vasoconstricción. Ahora, esto sucede cuando normalmente está operando un neurocirujano. Ya tardó 4, 5, 6, 7 horas, en este caso, operando al paciente. Y esto genera genera edema cerebral. Entonces, el neurocirujano le dice al anestesiólogo, ¿sabes qué, compadre? Aumenta la ventilación. Al aumentar la ventilación, disminuye mi CO2 y con esto disminuimos un poco lo que es el edema cerebral. Esta disminución de mi CO2 no debe de ser por mucho tiempo, ya que si barremos nosotros mi CO2, vamos a empeorar también el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, es un mecanismo de ayuda y de protección al cerebro. Quedamos en aquellos pacientes que tienen cráneo hipertensivo, se someten a ventilador, normalmente está aumentada su ventilación y con esta finalidad, con la finalidad de disminuir el edema cerebral. En aquel paciente que, pues bueno, tiene una concentración de oxígeno bien de 90 a 100, pues bueno, no vamos a alterar, no vamos a tener ningún problema en este caso de lo que es el flujo sanguíneo. Pero aquel paciente que tiene una hipoxemia de menos de 70, de 60 o de 50, ¿qué es lo que hace? Genera en este caso vasoconstricción para generar en este caso aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Perdón, genera vasodilatación con la finalidad de mejorar este flujo sanguíneo cerebral. Pero al no tener oxígeno, pues bueno, vamos a pasar el umbral de 50 milímetros de mercurio y va a caer en este caso a edema de tipo citotóxico. ¿Quedamos? Realmente la hiperoxigenación no altera la función a nivel cerebral de un adulto, solamente lo altera en los neonatos. Acuérdense ustedes que en los neonatos no puede mantenerse con flujos altos de oxígeno, ¿ok? Y en esta tabla, pues bueno, están simplificadas todas, en este caso, lo que es el volumen sanguíneo, la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneana, ¿verdad? Donde aquí tenemos la curva de mi O2, ¿verdad? Donde tengo yo mi curva de mi CO2 y acuérdense ustedes que lo tenemos que mantener lo más metabólicamente hablando con concentraciones normales, tanto de mi CO2, de mi O2, de mi presión de perfusión cerebral, de mi TAN, para mantener un flujo sanguíneo cerebral y con esto mantener una presión arterial ideal. En este paciente que tiene un aumento de mi presión de perfusión, donde pasa arriba de 150, como en las crisis hipertensivas o emergencias hipertensivas, pues bueno, ya saben ustedes que genera en este caso vasoconstricción, pero al perderse este mecanismo va a condicionar edema de tipo vasogénico. En los pacientes que tienen una disminución del aporte de O2, pues bueno, vamos a generar edema de tipo citotóxico. En aquel paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico donde no lleva a cabo los mecanismos de compensación, pues en automático se va a alterar en este caso la presión intracerebral y pues bueno, son los diferentes cambios que nosotros tenemos en un paciente con cráneo hipertensivo.
Y bueno, también otros factores que alteran en este caso el flujo sanguíneo es la viscosidad sanguínea. Yo creo que por el tiempo nos quedamos hasta acá, chicos. Y les comento, mañana yo tengo cirugía en la mañana. Tengo 2 procedimientos, entonces no creo poder asistir a darles la clase, pero voy a tratar de grabarlas y les mando mensaje cuando ya esté grabada para que se pongan a estudiar. ¿Quedamos, chicos? Sí, doctor, gracias. Espero le entiendan. Voy lo más sencillo para que puedan entender. Este tema de cráneo hipertensivo va a ser base para todo el resto de patologías, de fracturas, de hematomas. Va a ser mucho más rápido que ustedes comprendan. Por eso me voy un poquito más a detalle en este caso de la fisiopatología de cráneo hipertensivo. Nos vemos el día de mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, doctor.